Korengal se conocía como el Valle de la Muerte. Más de 50 bajas en las filas estadounidenses. आसमानी दिनों के आखिरी दिन द इस्लाम Nos encontramos en Asadabad, es la capital de la provincia de Kunar, una de las regiones más aisladas, más herméticas, más tradicionales. Hemos conducido durante toda la noche desde Kabul para confirmar que tenemos los permisos para continuar, también una escolta que después vais a ver, tenemos por ahí delante un 4x4 lleno de gente armada. Y ahora sí, abandonando Asadabad, tenemos en torno a 2 horas de caminos de montaña. Como veis, el paisaje es completamente diferente a todo lo que hemos conocido antes en Afganistán, mucho más verde, boscoso. Tenemos 2 horas para llegar a nuestro verdadero objetivo, el Valle de Korengal, un valle montañoso, escarpado, completamente aislado y a donde prácticamente no ha llegado absolutamente nadie en los últimos 10-20 años. En Korengal se vivió la cara más terrible, más mortal, más sangrienta de los combates, de los conflictos entre Estados Unidos y los talibanes. Hoy en día incluso está invadido por militantes del ISIS. Este Valle de Korengal realmente tiene muchos motes, muchos apodos. Se le conoce como el cementerio de los imperios, del soviético y del estadounidense. Se le conoce también como el lugar más mortífero de todo Afganistán. Y aquí va el nombre, el apodo probablemente más famoso, el que le pusieron de hecho los soldados estadounidenses. Korengal es el Valle de la Muerte. Es uno de los lugares en donde se acumularon más bajas en las filas estadounidenses. Como digo, entrar aquí parecía imposible, lo estamos consiguiendo, nos han recibido con las manos abiertas porque los talibanes quieren mostrar esto como un símbolo de victoria y vamos a ser de los primeros en poder visitarlo y documentarlo encima con cámaras. Así que esto comienza, tenemos 3 días aquí. Korengal, durante los años que estuvieron las tropas internacionales, se conocía como el Valle de la Muerte porque era el lugar donde había más bajas militares por parte de Estados Unidos. Era un lugar peligroso porque estaba muy cerca de la frontera con Pakistán. Los talibanes recibían apoyo desde Pakistán y además es un lugar con una orografía muy complicada y difícil de controlar, ¿no? Es un valle. Entonces se había convertido como en una ratonera para las tropas estadounidenses y además es una zona especialmente conservadora. Aún no hemos llegado a Korengal y ya podemos apreciar por qué Kunar en sí, la provincia de Kunar, es un lugar de guerra, un lugar perfecto para la guerra. Con estas montañas, estos bosques, los caminos son propicios, son propensos a que cualquiera se pueda esconder y atacar en cualquier momento, a las emboscadas. Por eso ahora mismo se acaba de bajar del coche escolta y le llevamos de copiloto a nada más ni nada menos que el jefe, el líder de la seguridad aquí en la provincia de Kunar. Estamos parando en los poblados, que cada vez son más tradicionales, más remotos, más aislados, y ellos están abasteciendo. Ya de por sí llevan chalecos llenos de cargadores para las armas. Se están abasteciendo también con comida. No sabemos cómo van a terminar estos días. En estos momentos nos encontramos ya en Korengal, en el Valle de la Muerte. Queda ya poco que mostrar de la sangre, sudor y lágrimas que derramaron aquí los soldados estadounidenses. Hace ya años que partieron de este lugar, que lo abandonaron por las dificultades y los peligros que se ocultaban en estas montañas. Estados Unidos estuvo en Afganistán hasta 2021, pero abandonó Korengal en 2010. Por ese entonces, de hecho, se reconoció a Korengal, a este valle, como el terreno más peligroso para las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo. Y eso que el enclave es realmente pequeño. La entrada estrecha, poco transitada, lo que habéis visto, entre montañas. La longitud del valle no alcanza a más de 10 kilómetros. Así que hemos parado en estos momentos porque aquí arriba tenemos una mezquita y han parado para rezar.
Creo que ya han terminado, así que vamos a continuar. Y nuestra misión también, una vez que hemos ya conseguido entrar, que no es poco, es que nos lleven a lo que en su día fueron las bases militares estadounidenses. السلام عليكم شكرا شكرا السلام عليكم اوس څنګه د حالات اوس حالات آرامي ده. now it's a very peaceful place اوس امارت Yeah, the اسلامي situation. نظام قائم شوی دی، نو آرامي ده. مشکلات دغه لرونو، نو مطلب دا چې دلته اقتصاد صاحب دغه دی، دغه لرګي ختم شوی دی اوس، او بیا مالداري په دې داعش سره ختم شو، او کم زراعت دی که نه، نو ټول د لاس مزدوریان یو، نو دلته مزدوریان هم نشته دی، اقتصاد ډېر ضعیف دی. بدترین حالاتو دغه و د روسانو جنګ و، هغه یو وحشیانه جنګ و چې هغه به موږ څوک چې ورتله ټول یې وژل که نه، او دلته دا اکثر دا کلي هغې راغله، یوه شپه نیم وکړه ټول کلي وسو، نو هغې سره بیا دې خلکو ټول خجالت کړی وو چې دې کلي کې خال کورونه پاتې شوي، نو ټول پاکستان ته مهاجر شوي وو، نو هغه ډېر سخترین وو. هغه وخت کې حالات داسې وو چې د امریکایانو په وخت کې حالات داسې وو چې موږ باندې مطلب د هجرت ځای نه و موږ ته، چې هجرت هم کړی وی. and during the Daesh war they had a 450 کسان Oh. 450 people were killed مرګ هم شهادت و او ژوند هم غنیمت و که نه، نو موږ دلته پاتې وو. امنیت خو زموږ په عقیده باندې اسلام او د اسلام حاکمیت پورې اړه لري که نه، چې موږ ښه یو انشاءالله العزیز امنیت به الله تعالی قایم لري. البته اقتصاد چې کوم دی نو په دې کاروبار باندې ښه کېږي. Ya tenemos la bienvenida de los ancianos, somos bienvenidos. Vaya momento, vaya conversaciones sobre los tiempos de guerra desde los años 70 y 80. Incluso, y esta es la gran noticia, nos han dado permiso, casi sin haberlo pedido, para entrar en las bases estadounidenses, en las principales, en las más grandes. Allí nos dirigimos en estos momentos. ته به وای نه لرې که نه، ته به تا به مونږ ګرځولې به وې، د میدان ته به وخېږو بیا که بره نور که دغه هم لیدو. Nos encontramos en Restrepo, en la base principal, en la más grande de los estadounidenses. Mucho ha cambiado. Aquí se han grabado reportajes, se han grabado incluso documentales en los tiempos en los que los estadounidenses combatían desde aquí, que defendían su posición desde aquí y que hacían todas sus operaciones en el valle y en la provincia desde aquí mismo, desde la base de Restrepo. Por eso digo, mucho ha cambiado de lo que se puede ver en ese archivo, en ese footage, en ese material audiovisual de aquellos tiempos, ¿no? 2007, 2008, 2009. Pero vamos a recorrer un poco y os voy a explicar un poquito. Se sigue sintiendo como un lugar inestable, donde la tranquilidad es algo completamente frágil que puede terminar en cualquier momento, que algo o alguien podría estallar en cualquier momento. A veces les quiero hacer preguntas, pero acabo decidiendo no hacérselas o aplazándolo a otro momento. Hay que entender que muchas familias locales intentaban no cooperar con ninguno de los dos bandos, ni los estadounidenses ni los talibanes. ¿Por qué? Porque si colaborabas con los estadounidenses, los talibanes te mataban. Si cooperabas con los talibanes, los estadounidenses te mataban. Después también la invasión más reciente y también una de las más trágicas ha sido la invasión del terrorismo por parte de ISIS. Las barbaridades que yo he leído que ocurrían en estos lugares, a nivel de secuestros, a nivel de encerrar a las personas en sus casas, de llevarse a los niños, podría hacer preguntas sobre el terrorismo y sobre qué situación hay hoy en día, indagar un poco más, pero ¿qué pasa si estoy con un militante del ISIS en estos momentos? En Korengal estuve muy poco tiempo, no sé si fueron 4 días. Llegué de noche, lógicamente, con un helicóptero Chinook. En la base había muy pocos militares estadounidenses.
todos eran hombres, yo era la única mujer, la única periodista y la única mujer. Y la situación en la base realmente las condiciones de vida eran muy espartanas. Los militares dormían en tiendas de campaña, no había suficiente agua, solamente se podían duchar una vez a la semana en un lugar que está lleno de polvo por todas partes. También había escasez de comida, porque como todas las provisiones llegaban en helicóptero y los helicópteros tampoco podían aterrizar cada día por la situación de inseguridad, había letrinas, que también muy rudimentarias, es decir, las condiciones realmente eran muy duras. Aquí la ventaja, por supuesto, de los talibanes. No solo conocen la región, sino que, imaginaos, los estadounidenses subiendo con cargamentos pesados, con materiales, con todas las defensas, los cascos, con las mochilas. Y los talibanes, en cambio, como les veis en estos momentos, ropa tradicional y suben incluso en chanclas. Fijaos qué diferencia. Por el día no tenían nada que hacer contra ellos. La ventaja la conseguían en la noche. La noche era la gran amiga de los estadounidenses, que por supuesto con más tecnología salían con las visiones, con las miras de visión nocturna, y ahí era su momento de actuar. Pero fijaos, aquí estamos, 13 años más tarde, en Restrepo. Anything about this you're gonna miss? Shooting people. It's always fun shooting. Molana yan pues dan da video court abadi wada nan de shamal me agamu daga lewa bede zaman wudu بهسونو نمونه مو چې دا په کوم نوم یادو دا ټول د کولنګل په بیس باندې یاد دغه دا څنګه د کولنګل څخه دا کنه بیا آل دا کندلیک بینز ورته ویل هغه محمود نه دی او کندلیک او هغه هم د کولنګل څخه ده یو نمونه د خطر لګا دا دوه کوټه شو دا لاندې کوټه شو کوټه شو آل دا که مثلا خالق غرونه چاته وخیو چې دلته دوی شکست خوړلی و خزه ثبوت وښیه ماته دا 15 متره کې ټول برداشت هم شي کولای دنه چې ورشه وګورئ دنه Todas estas construcciones que veis, que hay excrementos de ganado, es decir, que es donde duermen las ovejas, hay hogueras, es donde guardan la madera, construcciones de barro, de piedras, de madera, no son estadounidenses, obviamente, tampoco estaban en esos tiempos. Esto de aquí era la explanada donde aterrizaban los helicópteros. Solo las edificaciones de cemento es lo que queda de esos tiempos, como vemos por aquí arriba, donde está el pozo de agua, y también por ahí delante nos explicaban que están los baños, y por aquí abajo donde tenían todos los tanques de combustible. Los militares estadounidenses sabían de las bases, pero normalmente eran atacados. De hecho, tenían como una visión muy distorsionada sobre lo que era Afganistán. Yo estuve en Korengal en el año 2009 y cuando yo les decía que yo vivía en Kabul fuera de una base militar, ellos me decían, pero esto cómo es posible, ¿no? Porque su única idea es que fuera de las bases los extranjeros iban a ser atacados. Los militares estadounidenses tenían que estar allí al menos un año, ¿no? Y una de las cosas que me encontré y que realmente me sorprendió es que muchos militares estaban en tratamiento psiquiátrico, ¿no? La situación totalmente desquiciada de lo que era estar en una base en esas condiciones de vida, sin ninguna posibilidad de ocio, allí encerrados, y cada vez que salían eran atacados, ¿no? Y la mayoría de militares eran chicos jovencitos, de 18 a 20 y pocos años, ¿no? For a while there, I started thinking that God hates me. A mitad de esta cruda guerra en Afganistán, los informes confirmaban que hasta 3/4 partes de todas las bombas que había lanzado Estados Unidos en territorio afgano, repito, hasta 3/4 partes, habían sido aquí, en Korengal y alrededores, en la provincia de Kunar. La estancia fue corta pero traumática. Más de 50 bajas en las filas estadounidenses entre los años 2006 y 2009. En aquella cumbre en la montaña, también en otra cumbre por aquí atrás y en otra por allí, tumbaron helicópteros.
3 helicópteros tumbados por los talibanes, 3 helicópteros estadounidenses. Aquí había convoys, diferentes convoys, vehículos de guerra, vehículos terrestres, que en cambio nunca podían salir de aquí. Ellos solo bajaban hasta alguno de estos pueblos y más allá no salían nunca porque en el regreso siempre se veían en emboscadas, siempre los atacaban. Imaginaos aquí, es estar encerrado y además, palabras textuales de los estadounidenses, sentirse atrapado, no ver ningún avance. Aquí no estás ganando terreno a nadie. Estaban atrapados en mitad de un territorio dominado, controlado, gobernado por talibanes, en una lucha que no desembocaba a nada. Y la pregunta al fin y al cabo es, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Todas las bajas? ¿Todo este intento? I've been on about 4 or 5 different types of sleeping pills and none of them help. That's how bad the nightmares are. I prefer not to sleep, not dream about it, than sleep and just see the picture in my head is pretty bad. ¿Por qué Korengal estuvo tan aislada durante tanto tiempo? Bueno, Korengal es un valle, por tanto de difícil acceso por carretera y además totalmente inseguro. Por tanto, durante la presencia de tropas internacionales era un lugar donde había una guerra abierta. El intercambio de fuego entre las tropas estadounidenses y los talibanes era constante. Hey, we're gonna need some suppression on Lanial Spur and also watch our movement from the building that we were in earlier. We're gonna start bounding down, over. Y es importante hacer una puntualización porque aquí no queda nada. No queda ningún resto estadounidense cuando vemos en otros lugares del país que sí, quedan convoys estadounidenses, armamento, las equipaciones, lo que son los trajes. En 2021, cuando se fueron, abandonaron todo porque no pensaban volver. En 2010, abandonaron el valle de Korengal por sus peligros, pero la guerra continuaba. Si abandonaban aquí algo, ese algo iba a ser empleado en su contra en otras zonas del territorio. Entonces, por esta razón aquí no queda nada proveniente de los estadounidenses. Estados Unidos abandonó Korengal de la misma manera que abandonó la mayoría de bases militares en Afganistán. Desde la OTAN se decidió la retirada de la mayoría de las tropas internacionales a final del año 2014, básicamente porque el número de bajas militares era altísimo y la opinión pública occidental no podía continuar aceptando tantas bajas. Además, el terrorista Osama Bin Laden ya había sido abatido en el año 2011 en Pakistán. Es decir, la razón por la cual Estados Unidos fue a Afganistán, que fue a atrapar a Osama Bin Laden, la misión ya se había cumplido. En el año 2009 llegaron a haber 150.000 militares extranjeros desplegados en Afganistán y aún así nunca se consiguió controlar todo el territorio. Allahu Akbar. سامع الله لمن حمده. محترمو د آسمانی دینونو کې آخری دین د اسلام دی. الله رب العزت فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام. الله په نسبت قبول دین هغه اسلام دی او د اسلام نه ماوره څوک دین اختیار کی خود ساخته دین د خلک د انسانان جوړ شوی دین اختیار کی هغه انسانان الله تعالی وایي چې دا ناکام دي. نو عیسی علیه السلام اوس اسمان کې دی. زموږ مسلمانانو دا عقیده ده الله په اسمان ته خجولی دی. وروسته به راځي دا عیسی علیه السلام په دې دین اسلام باندې عمل کوي. دین اسلام کې یو امتی شکل باندې عمل وکړي. آخری پیغمبر حق پیغمبر دی. آخری دین چې هغه اسلام دی هغه حق دین دی او دین اسلام دا د امن دین دی، دا د ورورولۍ دین دی او دا دین اسلام باندې الله رب العزت د انسانانو د پیریانو پوره کامیابی په دې دین کې خیر. من مسجد مراد ما اگه پری اما همه نوانده چور کنده مزل شه
The helicopter fired from here through RPG, and the helicopter was there when the helicopter hit, and the helicopter went to that place and fall down. The other Chinook helicopter was crashed and hit over there, over the top of that. In the top of the second mountain. Yeah, The second helicopter. Yeah, here's if you can some place like a burn. Allí, al fondo de la montaña, se ve un espacio vacío, sin plantas, quemado. Allí explotó, allí tumbaron el segundo helicóptero, en la segunda montaña. بدا چې دا د څه و چې د داخله د دارین دی د مقدار باندې دلته فخر کوو چې څوک راتل کنه بیا ورته چې کله دغه شو امارت واکمن شو دغه نور څه راغل دی خلک خو لکه همدې چې طالبان ورسره یې کنه. Estamos viviendo hoy de una muy buena manera la hospitalidad típica de esta gente, de los paseí. Como cuando tienen un invitado, sea en la casa que sea, todo el pueblo, los hombres, se reúnen en esa misma casa para recibir al extranjero. En los tiempos de Estados Unidos aquí solo entraban soldados estadounidenses. Algún periodista llegó también con ellos. Después de 2010, ningún extranjero ha estado aquí, además de algunos trabajadores de ONGs en momentos puntuales y un periodista nos dicen que vino hace unos años. Aparte de esto, somos los primeros extranjeros en llegar en por lo menos 25 o 30 años. Esto confirma que todo esto que estamos sacando en estos momentos es realmente importante y de mucho valor. Ahora la cena. Vaya noche hemos pasado entre mantas, conversando con los sabios de los poblados, con los ancianos, todos reunidos aquí debajo de este techo en nuestra casa. Por momentos me parecía surrealista lo que estábamos viviendo, y es que este lugar ha sido tan clave, un punto tan estratégico en esta guerra de Afganistán. De hecho, por eso vino aquí el ejército estadounidense, con tantas dificultades, con tanto riesgo, con tanto peligro. ¿Por qué vino aquí? Porque los líderes talibanes de la provincia de Kunar son originarios de aquí, de este valle de Korengal. De aquí, si cruzamos un par de montañas, estamos ya en Pakistán, estamos muy cerca de la frontera. Estamos al otro lado de las tribus de Peshawar, donde estuvimos hace años, los Nuristani, los Kalash, con los pastunes. Estamos prácticamente justo al otro lado, y aquí no hay ninguna frontera controlada. Es una frontera completamente libre. Hace 15 o 20 años, los líderes talibanes y sujetos de mucho interés de Al-Qaeda, mucho interés para Estados Unidos, sujetos que tenían bien conocidos, bien vigilados, fluían entre Pakistán y Afganistán a través de estas fronteras. Se dice que Korengal era la primera base de los talibanes, la primera base de operaciones después de la frontera de Pakistán. Se dice también que aquí tenían campos de entrenamiento, stock de armas. Hoy en día, con Al-Qaeda ya más desaparecido de esta zona, con los talibanes ya en el mando, la frontera sigue siendo porosa, sigue siendo de un tránsito muy libre para los radicales del ISIS, que siguen entrando y campando por aquí a sus anchas. Así que vamos a desayunar, a tomar un tecito con los ancianos, que siguen aquí algunos, y creo que será hora de ir partiendo. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر نصر المؤزرة، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.
En todas las guerras que ha librado Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo, incluidos Irak y Afganistán, ha habido 23 soldados a los que se les ha otorgado la medalla de oro por su honor y su valentía en el combate. De estos 23 hombres, de estas 23 medallas, 7, casi una tercera parte, han sido combatientes de Korengal, combatientes en la provincia de Kunar. Después sí que tengo que recalcar y que resaltar, ya sabemos cuál es la situación de la mujer en Afganistán. Se pronunciaba mucho más cuando estábamos en las zonas más tradicionales de los talibanes, pero es que aquí es mucho más fuerte aún. No es que no hayamos podido filmar ninguna mujer, es que no las hemos visto. Yo no sé ni cómo visten las mujeres de Korengal, porque no hemos visto ni una. Nos dijeron, no grabéis mujeres, porque estas personas han matado a gente por estar grabando mujeres. No pasa ni una, no se bromea con las mujeres. Es un tabú todavía muchísimo más que en otras zonas del país. Después, yo siempre disfruto mucho en los poblados donde las familias se rigen por estos códigos de honor, códigos de lealtad, cómo son tan serviciales con el invitado, cómo son tan buenos anfitriones. Y también, por último, este es el mensaje que nos decían para dar al mundo: necesitan una carretera. Quieren olvidarse ya de la guerra, esperando que no vuelvan a caer en esos periodos. El peligro es inminente. Están los radicales en Pakistán, están los propios radicales que siguen estando militando también en esos poblados. Por suerte no nos hemos cruzado con ninguno, o si lo hemos hecho no nos han dicho nada, pero quieren una carretera para poder prosperar, o al menos intentarlo, una carretera que llegue hasta los poblados de Korengal. Así que ahora sí que sí me despido, y no solo de este reportaje, sino de toda la serie afgana, toda la serie en Afganistán. 5 reportajes, no sé con cuál quedarme. Hoy hemos disfrutado, Luis, que está en la cámara, y yo muchísimo, grabando todo esto, documentando todo esto, cosas tan únicas, tan excepcionales. La aventura continúa, como siempre, pero en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias a todos y me despido desde la provincia de Kunar. La verdad es que no sé si se consiguió algo en Korengal. Se consiguió que se mataran a muchos militares estadounidenses y que también se matara a población civil inocente, ¿no? La consecuencia de cualquier guerra. Yo realmente no creo que se consiguiera nada en Korengal. Nothing we can do.